Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos con Laura Fernández de la Casa Blaylock, divulgadora cultural, historiadora del arte y profesora de esta disciplina, que vamos a hablar de un tema que estamos bastante cabreados los dos, yo al menos, que es la restauración de Notre Dame de París. El 15 de abril de 2019 se produjo el incendio de Notre Dame de París. Y bueno, yo ese mismo día ya escribí un artículo que lo podéis ver en mi web, os voy a dejar el enlace por aquí, también os dejaré el enlace del canal de Laura, tanto por aquí abajo en los comentarios como por aquí arriba. Y como os digo, a mí me preocupaba la rapidez con la que pretendían hacer la restauración. Es decir, ya el día después del incendio, sin evaluar los daños, se estaba diciendo que en 5 años iba a estar terminada la restauración, como así va a ser, porque están anunciando la apertura, la inauguración oficial el día 8 de diciembre de 2024, es decir, un poquito más de 5 años, pero dentro de este quinto año posterior a al incendio. Yo veía una falta de reflexión realmente sobre el qué se iba a hacer y ahora vamos a hablar un poco de lo que han hecho, de lo que se podía haber hecho y por qué no estamos muy de acuerdo con lo que se ha hecho. Entonces, no sé si quieres comentar alguna cosa, Laura. La primera reflexión que yo lanzo es, yo fui la primera que también me conmocioné al ver las imágenes en las noticias y bueno, a mí me pilló un ratito antes de irme a clase, también ahora he caído en la cuenta de qué estaba haciendo ese día y de por qué a mí no me cuadraba, porque bueno, el incendio fue sobre las 6:30 de la tarde y yo entraba a dar clase a las 6, pero claro, tenemos una hora de diferencia, con lo cual, claro, yo lo vi una hora antes de marchar a clase. Y evidentemente ese día la clase que estaba planificada para dar se modificó todo porque la gente tenía muchísimas preguntas sobre lo que estaba sucediendo y sobre lo que tú dices, sobre qué iba a ocurrir después, ¿no? También otra cosa que a mí me llamó mucho la atención y que me hizo replantearme muchas cosas fue cómo podía ser que tuviesen tan claro ya los plazos de reconstrucción. O sea, si algo no está roto, no lo arregles, ¿no? Te da que pensar, porque si estaban en un proceso de restauración y bueno, pues ya sabemos, hay veces que hay intereses creados, estas cosas, que de repente se produzca un incendio tan brutal y que además te digan que eso va a estar solucionado en 5 años, te da que pensar. O sea, a ver, teorías de la conspiración al margen, ¿no? Pero bueno, lo que tú dices, para hacer algo bien hay que tomarse un tiempo de estudio, ver qué tipo de materiales vas a emplear, ver sobre todo en qué estado han quedado las estructuras que han sido dañadas y para pues, proceder de la mejor manera posible. Y si te lo tomas tan a la ligera, de sin haber hecho ese estudio, ya dar un plazo de finalización de las obras, me parece muy, cuanto menos, ya no sé si decir peligroso, pero arriesgado. Yo no era tan mal pensado, la verdad es que ahora que lo has comentado tú he caído en cuenta. Yo sí que lo que decía en el artículo precisamente era esto, ¿no? Que antes de nada había que hacer un estudio concienzudo de lo que es la situación en la que estaba la estructura, porque a pesar del aparente poco daño que se había producido en la piedra, tenemos que pensar que Notre Dame de París está realizada en piedra caliza, que es un material que a altas temperaturas sufre muchísimo y que antes de decir, claro, 5 años, pues había que estudiar esto. Además, habría que hacer una labor de consolidación de lo destruido, porque no hay que olvidar que la aguja se desplomó y, bueno, pues parte de lo que es la estructura de las bóvedas que rodeaban a la aguja, pues también se destruyeron o sufrieron daños. Entonces, eso es lo primero que había que hacer. A mí me sorprendió mucho, desde luego, estos plazos. Yo pensaba que iban a ser incapaces de hacerlo en 5 años. Tenemos en Vitoria el caso de la Catedral de Santa María, un trabajo hecho con mucha reflexión, muy bien hecho. Estuvieron varios años elaborando el plan director y, como digo, yo incidía mucho en eso, en una labor de reflexión, de estudio y luego también a ver qué se iba a hacer, ¿no? Porque realmente se plantean básicamente tres opciones. Una que es consolidar la estructura y dejar
más o menos como está. Lógicamente habría que fabricar una nueva cubierta porque se destruyó. La segunda opción sería encargar a un arquitecto contemporáneo una obra nueva, en estilo actual, que dialogase con el edificio gótico, que también puede ser una buena opción. Luego comentaremos las tres opciones y el por qué es mejor una que otra. Y la tercera, que yo la veía pues realmente imposible, no, ni me la planteaba, y es la que se ha realizado, que es el falso histórico. Claro, estamos en Francia y en Francia la tradición de Viollet-le-Duc pesa mucho. Sí que es verdad que estamos aquí hablando tú y yo porque existió Viollet-le-Duc, si no probablemente la conciencia de patrimonio no existiría como hoy la entendemos, y la disciplina de la historia del arte posiblemente tampoco existiese así. Quizá hubiese surgido de otra manera, no lo sé, no se puede hacer historia ficción, pero desde luego que Violette Leduc es un personaje importante. Pero claro, estamos hablando de un criterio del siglo XIX, y a pesar de ello, bueno, Violette Leduc hacía estas recreaciones, pero tampoco eran tal cual eran originalmente, porque él lo que hacía era neogótico, que era el ideal del gótico tal y como él lo entendía. Pero bueno, esto ya es otra cuestión. Lo que se ha hecho en Notre Dame de París es una réplica exacta de lo que había, es decir, se han talado bosques para hacer una estructura de madera que ya no es una madera del siglo XIII, sino que es una estructura de madera de roble, pero del siglo XXI, y se ha recreado la aguja siguiendo los planos de Viollet-le-Duc. El falso histórico a mí me parece peligroso además, porque en caso de que se pierda toda la documentación sobre el incendio, un historiador del arte de dentro de 500 años, cuando estudie esa aguja, va a analizar materiales, formas, si conserva algún documento del siglo XIX, podrá decir, ah, pues en el siglo XIX se hizo esto. Claro, pensamos en el siglo XXI, ¿cómo vamos a perder esta documentación? Bueno, pues el formato digital da muchísimos problemas, y las tintas y los papeles que se utilizan ahora tampoco tienen la calidad de los del siglo XIX, así que el falso histórico también puede plantear un problema a largo plazo. No sé cómo ves esto. Bueno, ahí yo me planteo algo similar a lo que tú te planteas, pero por contra también pienso el tema, por ejemplo, de la estructura de madera. Estructuralmente, la cimentación, los muros y las bóvedas de la catedral, si no hubiera sido madera, ¿qué otro material se hubiera podido emplear que hubiera podido soportar el peso de la cubierta? Eso por un lado. Entiendo que si se han decidido a utilizar madera es porque probablemente sea el que tras hacer ese cálculo de estructuras mejor, o sea, sea soportable de mejor manera. Porque si no, evidentemente, una estructura ferrovítrea, que es una de las cosas que se planteó en su momento, podría haber sido, pero tal vez el peso no es el adecuado en el estado en el que quedaron esos sillares de caliza, puesto que en algunas de las imágenes que aparecieron, una vez sofocado el incendio y demás, estaba deshecha en muchas de las zonas donde tenían que apoyar la cubierta. Entonces entiendo que también eso lo habrán hecho probablemente por un motivo de peso, nunca mejor dicho. Respecto a lo que tú dices de la documentación, quiero yo pensar que van a tomarse la molestia de hacer varias copias de toda esa documentación, de registrar todo muy bien para que pues, en un futuro quien se acerque o se aproxime a estudiar la catedral no confunda algo reconstruido en el siglo XXI con algo hecho en el XIX o con algo hecho en el XIII o en el XIV. También hay que señalar que es una catedral bastante tocada, Sí, porque claro, ya por durante el supuesto. siglo XV y XVI hubo varias guerras, se vio afectada durante la Revolución Francesa también, es decir, evidentemente Segunda Guerra Mundial también. Se han ido haciendo pequeñas reformas a lo largo de los siglos que han sido necesarias para mantener la estructura en pie. También por eso voy a intentar ser no demasiado purista en el sentido de que al final si queremos preservar algo es imposible que se conserve un ideal intacto a lo largo de los siglos, tal y como fue concebido, porque suceden muchas cosas a lo largo de la historia que afectan ese bien patrimonial y arquitectónico. Creo que
bueno, justo una semana después del incendio, que en París hubo como 2 semanas seguidas de lluvias, unas tormentas tremendas, que ojalá hubieran sido la noche del incendio para parar el incendio, ¿no? Pero bueno, y evidentemente, tras lo dañada que estaba la estructura, esas tormentas humedecieron toda la estructura que se había quedado sin techumbre y por eso también han tenido algún que otro problema ahora a la hora de rehacer la estructura. Y luego otra cosa que estuve también leyendo y viendo era el tema de la toxicidad de los materiales. Sí, de eso igual hablamos luego porque es un tema relacionado con lo que es también la reconstrucción de la aguja con Ujú, plomo, que eso exacto. si quieres luego más adelante lo comentamos. Y nada, ya me iba a ir yo a lo de a lo de la toxicidad de los materiales, así que si quieres luego lo comentamos porque ya sabes que mi cerebro va funcionando. Bueno, yo no Ah, puedo estar más de acuerdo contigo en el tema de la evolución de un edificio. O sea, un edificio tiene una historia. El purismo no existe. Notre Dame tiene una evolución en el tiempo. Y tan de Notre Dame es la intervención de Viollet-le-Duc en el siglo XIX como la primera piedra que se colocó en el XII, lo que se pudo hacer en el XV, en el XVI. A mí, de hecho, la catedral gótica que más me gusta del mundo es la Catedral de Burgos. Y a es mí la de León. precisamente porque la Catedral de Burgos nos permite ver una evolución brutal desde el gótico francés, contemporáneo con las catedrales francesas, pasando por el gótico flamígero, las agujas de los Colonia, el cimborrio, la capilla del Condestable, luego las intervenciones del 16, Diego de Siloé en la escalera dorada, la girola con los relieves de Bigarni, el coro, el cimborrio de Juan de Vallejo. O sea, hay un montón de elementos que se van sucediendo en el tiempo. Y eso es lo bonito de un edificio, el que esté vivo y el que evolucione. Por lo tanto, yo no soy en absoluto purista, todo lo contrario, ¿no? Y además me parece que en Francia, pues los falsos históricos que se han hecho para devolver esa pureza a los edificios han hecho flaco favor también a la historia de los edificios muchas veces, ¿no? Yo creo que en Francia también viven mucho de la postal, Sí, sí, de totalmente. esa visión idealizada que tienen de la ciudad y que pretenden vender hacia el exterior para como reclamo turístico y cultural. Y creo que es más una cuestión, llámalo casi de marketing de la ciudad, de marketing turístico, de perder su línea de horizonte original, ¿no? De lo que pretenden proyectar al exterior, de lo que históricamente ha sido la ciudad de París. Y probablemente también tenga mucho que ver con esto. Totalmente de acuerdo. Probablemente no, yo estoy seguro. Es que París es la Torre Eiffel, la aguja de Notre Dame, la Mona Lisa y la Venus de Milo. ¿Y por qué no restaura la Mona Lisa? Pues yo creo que por lo mismo. O sea, es una cuestión de imagen de la ciudad. Yo ahí, vamos, no puedo estar más de acuerdo contigo tampoco. Te voy a responder a lo de la Mona Lisa. Habrá gente que me va a querer y gente que me va a odiar. Y es porque la que tenemos en el Prado es preciosa, está limpia, se ve el fondo, se ven las transparencias del vestido, es del mismo taller. De hecho, bueno, pues ha cambiado la cartela varias veces de taller Leonardo, taller Leonardo. Sabemos que se trabajaba en taller, o sea que las dos salieron del mismo sitio. Y lo que no quieren es darse cuenta de que la suya es de peor calidad que la que tenemos en el Prado. Ya está, ya lo he dicho. Sí, no sé si mejor o peor, pero lo que va a aparecer si se limpia la Mona Lisa va a ser algo muy parecido a lo que hay en el Prado. Entonces, la imagen que tiene la gente de la Mona Lisa no es esa, es la imagen llena de mierda, hablando claro, el Negra. esmerda del que habla, ¿no? Entonces, claro, se rompe el mito de la Mona Lisa realmente si se restaura. Y Pero que bueno, tienen muchas esto si camisetas, quieres muchos lo podemos bolsos. dejar para otro vídeo, que si quieres Sí, lo sí, podemos porque esto es hacer otro en tu melón. canal y así podemos Venga, hecho. compaginar los dos vídeos. Porque es otro melón enorme lo de la Mona Lisa. Hace no mucho vi también un documental hecho por National Geographic y en él una de las cosas que hacían era entrevistar a la gente que había participado en la reconstrucción y en la restauración que se estaba llevando a cabo antes del incendio, también a las brigadas de bomberos que habían participado y cuando se les entrevistaba ellos decían que es que Notre Dame es la Mona Lisa de la arquitectura parisina, ¿no? Volviendo a lo que tú estabas comentando. O sea, que la gente tiene muy claro
lo que quiere proyectar de la ciudad o lo que ellos entienden como sus máximos exponentes, ¿no? De su patrimonio y como lo que pretenden vender, ¿no? Entonces, sí, la consideran arquitectónicamente en el mismo plano o al mismo nivel que la Mona Lisa que conserva el Louvre. Los parisinos tienen muy claro lo que quieren, lo que quieren, lo que aprecian, lo que conservan y lo que proyectan. Volviendo a esta reconstrucción que se ha hecho a este falso histórico de Notre Dame de París, también hay dos temas complejos, ¿no? Que es la utilización de materiales que comentábamos antes, con un problema de toxicidad por parte del plomo que ha sido bastante polémico con los trabajadores de Notre Dame, y por otro lado también el impacto ecológico que produce tanto la utilización de este material, que muchas veces se ha argumentado, ¿no? He leído yo sobre este tema, que se argumenta que hay muchos tejados en Francia o en París concretamente que utilizan este material. Pero una cosa es un edificio histórico que ya tiene ese material y que puede ser más complejo el sustituirlo, y otra cosa es hacer un edificio nuevo ya utilizando este material. Y por otro lado, ya he apuntado antes también el tema de la estructura de madera. Estamos hablando de talar árboles para construir esta estructura. Antes decías que probablemente hayan utilizado este material por la adecuación que pueda tener al daño que podía sufrir la estructura. Yo entiendo que bueno, hay muchas posibilidades. Puedes utilizar madera, pero puedes utilizar otro tipo de madera. Puedes utilizar una madera laminada o puedes utilizar incluso materiales más modernos. Hay montones de fórmulas para calcular una estructura de cubierta que pueda ser soportada con esta estructura pétrea que tenemos en Notre Dame. Y aparte, en cuanto a lo que es el daño que pueda sufrir, y una de las cosas que considero importante que habría que hacer o que se debería haber hecho es analizar precisamente esas piezas de piedra caliza y sustituir las que estuvieran dañadas por el incendio, porque esto también incluso puede plantear un problema de seguridad. Yo entiendo que Que lo lo han que hecho. está deteriorado, yo entiendo que lo han sustituido. Lo que tú planteas de los materiales, yo también me he planteado por qué no han usado, pues por ejemplo, no sé, una fibra de carbono Mm, o yo creo que salieron varios proyectos en los que se proponía impresión 3D. mm, O sea, colocar una estructura imprimida en 3D, replicando o no lo que había habido antes o creando una nueva estructura en consonancia a nuevas propuestas. Pero sí, claro, el tema de la ecología, lo que tú dices es que se necesita muchísima madera para cubrir todo ese espacio. Y evidentemente los bosques a día de hoy no son los bosques que había entonces. Pero también yo me planteo una cosa. Si somos los primeros que consumimos muebles de grandes superficies, no voy a decir el nombre ni la marca, cada estación tenemos un catálogo nuevo de muebles. mm. Y que tire la piedra el primero, el que no tenga en su casa un mueble de esta marca que no voy a citar. Se sabe la problemática que hay también con la tala. Es decir, que tampoco podemos estar fustigándonos cuando luego también consumimos este tipo de producto porque se vaya a usar esa madera para recrear o rehacer la cubierta de una catedral o de un edificio histórico, ¿no? A ver, que estoy haciendo un poco de abogada del diablo. Lo que pasa que aquí no puedes comparar la madera de La cantidad. claro, una estructura de madera de roble con los muebles de esta superficie de la que comentas, que al final Es yo masivo diría, también. Es un consumo masivo y una producción sí, pero que masiva. eso no es madera, Laura, eso es serrín. Que no, tienen, tienen muchos de los muebles están hechos. Bueno, de hecho, a ver, venga, abro otro melón. Se sabe que hacen talas en algunas zonas controladas y en otras furtivas en los bosques de Rumanía. Hay lugares en los que los ayuntamientos o las regiones sí que tienen contratos y tienen permisos para realizar esas talas. Y hay otros sitios donde se ha creado una nueva especie, por así llamarla, que es el furtivo de bosques, que se dedican a talar madera y a venderla de manera o colarla en los camiones oficiales para vendérsela a esta superficie. Y eso está pasando en los bosques de Rumanía.
Sí, mira, yo este tema, por ejemplo, lo desconocía. Si es así, efectivamente, tan criticable es el utilizar la madera para la estructura de Notre Dame como para hacer muebles de esta manera. Vamos, ahí mm, estoy, vamos, tan en desacuerdo con una utilización de la madera como de la otra. Lo que tú decías también del plomo, ya el día del incendio causó muchísimos problemas, Claro, porque en todas las imágenes que aparecían, que bueno, luego si podemos encontrar alguna imagen, os lo mostramos, salía una humareda al principio de color pardo, color gris, pues de toda esa quema de la madera y demás, pero cuando se empezó a fundir el plomo, la humareda empezó a ser de un color amarillo mostaza, que fue altamente tóxica y de hecho a mucha de la gente que residía en las proximidades les dijeron que se marchasen si tenían una segunda residencia, que se alejasen lo máximo posible de la zona del incendio porque estaban inhalando gases tóxicos, ¿no? Al quemarse ese plomo. efectivamente. Es que ese es uno de los problemas de no solamente la reutilización otra vez del plomo, ya con estos problemas del incendio, al final, cuando ardió este plomo, como bien dices, se crea una nube tóxica y esto, si vuelve a haber otro incendio, Va a vamos a volver a tener suceder. el mismo problema. Pero es que además también para las personas que instalan este metal también puede haber problemas de toxicidad. Me imagino que las condiciones de salubridad laboral y cómo lo han colocado estaría muy controlado, pero es que es algo innecesario. Como muy bien dices, se podían haber utilizado otros materiales, pero es que yo directamente hubiese planteado hacer algo nuevo, o sea, no recrear lo que ya había. Lo que había se ha destruido. Entonces, lo que dices, ¿no? El crear ese horizonte de París ideal que existía antes del incendio, pues es lo que gusta al turista, lo que probablemente guste a las autoridades, pero realmente no se ha creado lo que había, sino que se ha hecho algo nuevo del siglo XXI. Se ha creado, como decimos, un falso histórico, ¿no? Claro, cuando algo se destruye parece que nos quedamos más tranquilos si lo arreglamos, ¿verdad? Pero es que aquí no lo hemos arreglado. Aquí se fundió directamente, se destruyó. Entonces, yo creo que es un error, desde luego, ¿no? Y si quieres ya pasamos al debate de otras alternativas, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, la alternativa que creo que hubiese sido más adecuada es el crear pues una consolidación de la estructura y hacer una cubierta para proteger el espacio, una cubierta nueva con un diseño nuevo y proteger así el espacio para que se pueda volver a utilizar tanto para recibir turistas como para el culto. No nos olvidemos que es una catedral, es una iglesia gótica. La segunda alternativa era encargar un proyecto. Además, hubo varias propuestas a estudios contemporáneos para hacer algo que dialogase con el edificio medieval, cosa que a mí también me parece bien. Ya he comentado antes que la Catedral de Burgos es mi catedral favorita porque se ve precisamente esa evolución y posiblemente las agujas de los Colonia en el siglo XV en Burgos impactaron y dirían, buf, son menudas agujas que nos han colocado aquí, ¿no? Pero al final, con el paso del tiempo, eso ha sido lo que ha dado personalidad a la Catedral de Burgos. Que en ese sentido también voy a abrir otro melón, que es el tema del patrimonio de la humanidad que por qué cuando un edificio pasa a formar parte del patrimonio de la humanidad de la UNESCO se detiene en el tiempo. Efectivamente, la UNESCO, para formar parte de ese selecto club, tienes que aceptar las condiciones y tú una vez que las aceptas, pues ya entras en el club y ya sabes que no puedes hacer nada más. Lo comento por la polémica también de las puertas de Antonio López, que quizá no sea el mejor proyecto posible, pero igual otro artista contemporáneo podría haber hecho algo que hubiese dialogado mejor con la catedral y que tampoco se hubiese podido hacer, porque al final las puertas de Antonio López implicaban, si se colocaban, salir del patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Entonces, yo creo que eso es algo que la UNESCO debería revisar, porque creo que la evolución de un edificio
es buena y es necesaria. Entonces, bueno, ahí no sé si estás de acuerdo conmigo o no, pero es otra En cosa este caso no. importante. ¿Mm? En este caso no, porque creo que el proyecto no dialogaba para nada con el No, entorno de la... pero porque es el proyecto de Antonio López. Pero yo digo el hacer ejercicios de arte contemporáneo, es decir, imagínate unas puertas parecidas a las de Cristina Iglesias del Prado. Ese Sí, sí, sí. proyecto ahí hubiese dialogado con lo que es la construcción gótica. Tampoco se hubiesen podido colocar. O sea, el de Antonio López, pues este es mesurado, desproporcionado, no es lo más adecuado. O sea, a mí me parece un horror también ese proyecto. Bueno, pero en Entonces, el caso, voy más allá, ¿no? Voy a ese tipo de intervenciones que se podrían hacer en época contemporánea. el caso que estás comentando de las puertas del Prado, no tenemos que olvidar que lo que en donde están colocadas Mm, es en un cascarón que envuelve el claustro de los Jerónimos, en mm, un cascarón contemporáneo. mm. Por lo tanto, esas puertas sí que dialogan con el edificio en el que están ubicadas, porque no las colocaron en el edificio de Villanueva, que es el edificio mm, neoclásico y demás. Hubiese sido diferente si a lo mejor se propone poner esas puertas, pues no sé, en la puerta de Murillo, que es la Pues a mí parte me neoclásica. parecería estupendo, Laura. O sea, yo sí que creo en que los edificios históricos pueden ser modificados. Es decir, es que es lo que he dicho antes, es que la Catedral de Burgos, si no se hubiese modificado en el 15, en el 16, en el 17, en el 18, hubiese sido una catedral francesa y no hubiese tenido la personalidad que tiene. Sí, a ver, obviamente en cada tiempo surgen unas necesidades y hay que dotar al edificio de lo que más cómodo o estético resulte en ese momento. Pero yo sí que pienso que en algunos casos deteriora o desmejora el entorno o el todo. Cosa que, por ejemplo, en esto estoy yendo en contra, pero sí que defiendo mucho, por ejemplo, el Palacio de Carlos V de la Alhambra, que a mucha gente le horroriza, porque no comprenden que si ese palacio, bueno, si Carlos V no hubiera tenido el interés por ese entorno y no hubiera colocado ahí el palacio, probablemente a día de hoy no conservaríamos el resto de la Alhambra, porque no, al no tener interés por el resto del entorno, pues aquello se hubiera perdido y se hubiera derrumbado. Cuando la gente dice, bueno, es que claro, se plantó aquí en medio, se perdieron parte de las dependencias del palacio, sí y no. O sea, si aquello no se hubiera colocado allí, probablemente lo otro a día de hoy tampoco lo tendríamos, ¿no? Entonces, hay veces que sí, que se justifica que favorece la conservación de un bien el que se añadan cosas en determinados momentos si se revaloriza el edificio. Creo que esto es la clave. Si lo que vas a añadir va a aportar valor a lo ya existente, estoy de acuerdo. Si lo que va a hacer es restar, desmejorar, por el mero hecho de vamos a añadir algo contemporáneo para, no sé, No, pero aquí, crear por ejemplo, interés. estamos en el caso, bueno, yo con el Palacio de Carlos V no puedo estar más de acuerdo. Para mí me parece uno de los mejores edificios Hombre, porque del tú eres Renacimiento. Renacimiento lover. Claro. Y luego también, efectivamente, es que si no hubiese mostrado Carlos V se enamora de Granada cuando Claro. está allí en el viaje de novios, si no recuerdo mal, que es cuando acude a Granada. Y eso, lógicamente, contribuye a la conservación de la ciudad o en este caso de la Alhambra. O sea que por supuesto que es algo que suma, como dices, pero en este caso también sumaría un proyecto contemporáneo. Te quiero decir, se ha destruido en un incendio parte de la estructura original, vamos a hacer una estructura contemporánea que a fin de cuentas añada también a la catedral. Claro, esto yo entiendo que sería polémico porque al final hay que elegir una opción entre varias que se presentarían a un concurso. Seguro que la decisión hubiese sido polémica porque siempre iba a haber gente a favor y gente en contra. Hay veces que no se entienden bien las intervenciones en monumentos históricos. Hay veces que los egos de los arquitectos también, pues, le dan un carácter quizá desmesurado a la intervención que no dialoga bien con el edificio histórico. Pero si se hubiese hecho de una forma cuidadosa y con unas
pautas muy claras en cómo, aunque habría que dejar a la capacidad creadora del arquitecto que hubiese hecho la intervención, pero siempre dentro de unas pautas, creo que hubiese sido positivo. También incluso creo mucho más positiva esta opción que la del falso histórico. Por supuesto, ya he dicho al principio cuál es mi posición. Yo lo que hubiese hecho es una consolidación estructural y la realización de los elementos estrictamente necesarios pues, para la utilización del edificio. Yo recuerdo que había uno que era con una aguja de estilo futurista, con cristal y demás, que me impactó mucho Mm, por lo que tú dices, por el choque entre dos estilos tan sumamente diferentes, pero aportando lo contemporáneo. Si os parece que a posteriori pues, os enseñamos varias de las propuestas y luego en comentarios nos decís qué os parece, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Cuáles creéis que hubieran sido vuestras preferidas, ¿no? O cuál os encaja mejor de los proyectos que os vamos a enseñar después en unas cuantas fotografías. Sí que se ha hecho esto que dices tú, de dialogar lo contemporáneo con lo existente, pero tengo entendido que en una reforma que se va a hacer en la isla, que es donde está situada Notre Dame, con unos pasadizos, unos complejos comerciales, una adecuación también del jardín. Creo que ahí es donde más van a tocar o más van a añadir elementos nuevos, ¿no? Bueno, nuevos todo, pero entendámonos, en el lenguaje actual, ¿no? mm. O sea, sin recurrir al falso histórico. Y no sé qué opinas también un poco, entiendo que ahí se tira más casi de comercialización del espacio. Sí, bueno, ahí al final también hay planteado un nuevo museo para explicar Notre Dame y bueno, pues este tipo de espacios está bien, ¿no? Siempre que entren en diálogo, lógicamente es imposible volver a la apariencia original de la catedral, que tenemos que pensar que no estaría colocada ahí en un espacio totalmente abierto, sino que normalmente estos edificios dialogaban con el resto de la ciudad y formaban parte de la estructura urbana. Entonces, yo creo que ahí sí el hecho de hacer zonas ajardinadas, zonas además subterráneas que no van a alterar tampoco lo que es la visión del edificio, pues creo que puede ser una intervención positiva y que sí que puede aportar este diálogo más de arquitectura contemporáneo que estábamos comentando. Luego, si es el proyecto más acertado o no, pues eso los años lo dirán, ¿no? Pero a priori lo que he estado viendo sí que puede ser interesante y además respetuoso con el entorno también al hacerlo de esta manera subterránea. Lo que tú dices es verdad que si ahondas un poquito en la historia del edificio, te das cuenta de que comenzó siendo una capilla dedicada a Nuestra Señora, que poquito a poco fue creciendo y que, como bien dices, estaba rodeado de otras arquitecturas, de otros edificios, y que con el crecimiento de la catedral y bueno, con las nuevas perspectivas urbanísticas y demás, todo eso se derrumbó y quedó sola la catedral en medio de la isla rodeada de esos jardines. Mm, O sea, esto también es un constructo del mm. momento en el que se decide derrumbar todo esto que está alrededor para que la catedral sea la que tenga más personalidad y más protagonismo en el entorno. Al final, en cada momento, pues se hacen modificaciones, nos gusten o no, en base a los gustos de ese momento. Y esto también yo creo que es una cosa que hay que reflexionar, porque creo que han ido a lo seguro. Haciendo un falso histórico, dicen, bueno, vale, esto a la gente le va a gustar porque es lo que había. A lo mejor nos hubiera tomado un tiempo adaptarnos a esa nueva propuesta, pero con el tiempo también se hubiese valorado o hubiese gustado a la gente, ¿no? El Sí, nuevo no nos proyecto. olvidemos que hemos empezado además el vídeo hablando de esto. Es que el edificio gótico francés, ¿qué queda de él? Pues sí, hay una parte que es gótica del siglo XII-XIII, pero ha habido añadidos en el 19 uno muy importante con esa intervención de Viollet Leduc, que además lo que le gusta a la gente de Notre Dame, no nos engañemos, es lo del 19. Es la aguja, son las gárgolas, son las quimeras, son los elementos que añadió Viollet Leduc realmente. O sea que luego también, claro, nos gusta o no nos gusta, esto es relativo. Una cosa es la cuestión de gusto y otra cosa es la cuestión de desde un punto de vista, digamos, más, en este caso, en lo que nos toca a nosotros de la historia del arte, qué es lo más apropiado, que luego cada uno tenemos opiniones personales y eso está muy bien debatirlo y comentarlo, pero yo creo que hay que dejar aparte lo que gusta a la gente, porque claro, a la gente, ¿quién es la gente o qué definimos por la gente?
¿Y qué criterio utilizamos? Claro, el comercial al final, el popular, el vamos a volver a hacer la aguja como estaba porque es el horizonte de París como nos gusta verlo y como le gusta verlo al turista, con la Torre Eiffel, con la aguja de Notre Dame y con la Mona Lisa y la Venus de Milo, como decíamos antes, claro, eso es lo que le gusta, digamos, al turista, al político, pero creo que el diálogo, el debate, mejor dicho, sobre la restauración de Notre Dame, creo que tendría que haber superado esta cuestión de lo que gusta o lo que no gusta, ¿no? Creo, sí que es verdad que así vas a lo seguro, pero yo creo que lo más seguro y lo más acorde, ¿no? Con el problema del incendio y lo que se destruye. Y además también la propuesta que os indicaba yo al principio, la de consolidar la estructura y cubrirla, al final también nos permite conocer la historia del edificio y saber que aquí hubo un incendio que destruyó una parte importante de la catedral, que aquí también, desde la perspectiva historiográfica, creo que es interesante ver que hasta una catedral es efímera. Es decir, es un tema también, yo creo, de que las cosas tampoco son eternas. Y creo que este incendio, al final, lo que se ha hecho es decir, bueno, aquí no ha pasado nada. Volvemos a recuperar la aguja de Notre Dame tal y como estaba. Y al final es eso, es un falso histórico y también es olvidar parte de la historia del edificio. Y además utilizar un material combustible como la madera, que es el que De nuevo. provocó la expansión de las llamas, el plomo que produjo un vertido tóxico a la atmósfera. Es que es como volver a tropezar con la misma piedra que precisamente la historia nos debería enseñar a no volver a tropezar con la misma piedra. Entonces, por eso te digo que una cosa es lo que gusta a la gente y otra cosa es vamos a reflexionar sobre lo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, lo que dices tú de la reutilización del plomo para poder retirar todo lo que se derritió durante el incendio y demás, todos los restos carbonizados, el personal que trabajó retirándolo entraron cubiertos con EPIs, totalmente tapados, con guantes y los guantes atados con cinta para que no entrase nada por ningún resquicio del traje de anticontaminación. Luego creo que tenían que llevar también mascarilla y someterse todos los días a una ducha de descontaminación tras finalizar su jornada laboral. O sea, que sí que nos da una idea de lo tóxico que es que los operarios hayan tenido que trabajar en esas condiciones. Espero que a la madera le hayan dado algún tratamiento antiincendio, aunque obviamente pues es un material altamente inflamable. Y luego también yo pienso otra cosa, que ya que se ha reconstruido usando un material antiguo y haciendo un falso histórico, tal vez hubiera sido buena idea, que no sé en este caso si lo han hecho porque no lo he consultado, utilizar algo que sí que se hace mucho en Francia y que de hecho hay un proyecto de una aldea al completo que está utilizando técnicas constructivas de la Edad Media para crear un castillo y una aldea, usando las técnicas creo que es del 13 o del 14, creo recordar. Si han empleado a gente que se esté formando en tallado o en trabajo de la madera con un carácter histórico o a propios estudiantes de arquitectura o de historia del arte con esa intención, con la intención de que conozcan cómo se hacían antes las estructuras, me parece bien, porque sería una manera de utilizar un edificio, de darle vida al edificio, pero con un carácter de estudio, ¿no? Y de conservación de las técnicas del pasado. Ahí sí yo puedo justificar el que hagan un falso histórico. Bueno, Bueno, más pero que justificar, verle un sentido. sí, ahí tampoco hemos descubierto la pólvora, te quiero decir. Creo que las técnicas tradicionales en cuanto a restauración, hay un modelo muy claro de los años 80, que es el de Peridis con las escuelas taller que surgen Ujú. con la restauración de Aguilar de Campo, del Santa María la Real, que luego se aplican a otros Sí, de la edificios. fundación. Y creo que ahí se ve muy bien cuándo y cómo hay que utilizar este tipo de técnicas. Es decir, en el caso del incendio, una pieza dañada, un cantero va a reconstruir la pieza dañada para sustituir esa pieza y marcando además que es ¿Cuál una es? pieza del siglo XXI. No reconstruir una iglesia completa. Yo no le veo mucho sentido a reconstruir una aldea o una iglesia completa siguiendo técnicas tradicionales. Con la madera exactamente igual. El trabajo de la madera desde una perspectiva artesanal, siguiendo las técnicas del siglo XXI, pues creo que es muy positivo. Claro,
en el caso de Notre Dame, que se ha destruido la cubierta completa y hacer una nueva no le veo sentido. Yo veo sentido utilizar estas técnicas constructivas para una viga con carcoma o con termita o dañada por lo que sea, por una gotera, por humedades, en una estructura de madera del 13, del 15 o del 17 que se haya conservado, sustituimos esa pieza, pero no le veo sentido a sustituir toda la... todo completo. Es una opinión personal, ¿eh? Y ya te digo que yo soy muy reacio a estos falsos históricos, pero sí creo que es importante formar a gente en estas técnicas tradicionales que son fundamentales, pero eso, para una restauración, para una intervención sobre un edificio histórico, pero una reconstrucción completa. Es Yo ya te peligroso. digo, la estructura de madera de Notre Dame no me convence absolutamente nada. Que se Bueno, de esta y he manera. recordado también un ejemplo de uso de nuevos materiales en el momento en el que se rehace. Mm, Es que en el propio siglo XIX, Viollet-le-Duc utilizó gárgolas hechas con cemento. O mm, sea, no nos olvidemos de eso. Que claro, que están idealizadas, que con el paso de casi 2 siglos, pues habían cogido ya una pátina y un deterioro y una coloración que pues lo adecuaba al resto del entorno, pero eran gárgolas de cemento. Y hasta donde yo sé, en el gótico no se utilizaban gárgolas de cemento, se tallaban en piedra caliza. Que también creo que es más eso, la idealización que se ha hecho y la romantización, sobre todo también a través de la novela de Víctor Hugo, del Jorobado de Notre Dame, de lo que fue la catedral durante el 19, que lo que a día de hoy podría ser más práctico. Estoy de acuerdo contigo en algunas cosas, disiento en otras. También es verdad que a mí me encanta el siglo XIX y que la cabra tira para el monte, no puedo evitarlo, pero que hay que pensar con la cabeza cuando se habla de una reconstrucción tan enorme, ¿no? Que es lo que tú dices, o sea, no es sustituir una viga, no es una pieza, es mm. la techumbre completa, es mucho. Y el tema es que también, bueno, pues Víctor Hugo, pues como forma parte de la cultura popular, sabemos quiénes son los jefes, o bueno, mejor dicho, el jefe de todo lo de todo lo pop y de todo lo mayoritario, ¿no? Pues Disney, ¿no? Pues Walt Disney en los 90 va a hacer una recreación de ese Jorobado de Notre Dame. De hecho, conservo un cuento, ¿de acuerdo? Creo que ya lo enseñé cuando sucedió todo lo del incendio y demás. Y claro, es que la propia imagen de Disney contribuye a romantizar ese entorno. De hecho, os voy a enseñar lo que hablábamos, ¿no? De cómo, evidentemente, estudiando muy bien el edificio, recrean todo ese espacio de la catedral, mirad, con las gárgolas de las que hablábamos, y claro, y lo utilizan muchísimo para crear pues una película de ficción para público familiar. Pero es que también hay una cosa muy interesante y es que cuando se crea el parque de Euro Disney, la aguja de la Catedral de Notre Dame inspira las agujas que se colocan en el castillo de la Bella Durmiente que está colocado dentro del parque turístico de Disney en París. Y no solo eso, sino que las vidrieras que se colocan dentro de ese castillo en el parque temático están hechas por artesanos que habían trabajado restaurando las vidrieras de la Catedral de Notre Dame. Por eso digo que es que, claro, es muy difícil perder de vista lo icónica que es la catedral y a qué niveles ha influido en otros de los espacios que conforman la ciudad de París y alrededores, ¿no? Y la propia cultura popular de los parisinos y bueno, y de los europeos, porque mucha gente pues ha ido de vacaciones a este parque familiar y tiene esa imagen tan definida del castillo de la Bella Durmiente, pero porque también tiene ecos y recuerda al propio entorno y edificios históricos de París, ¿no? Y que por cierto, como curiosidad os diré que en los pináculos que se colocan en ese castillo de la Bella Durmiente no hay una decoración vegetal enroscada como suele haber en las catedrales, ¿no? De carácter floral, sino lo que colocó ahí Disney para hacer un guiño a la cultura popular francesa son pequeños caracoles subiendo por los pináculos, que me parece un detalle súper gracioso, ¿no? Súper curioso. Pero sí, sin perder de vista esto, que claro, que muchos artesanos que trabajaban restaurando fueron contratados como Disney para crear algo nuevo inspirado en algo histórico. Que tal vez eso sea también lo que tengamos que tener en cuenta con esta reconstrucción de Notre Dame a día de hoy. Claro, pero estás comparando, ya ves, un monumento histórico con un parque temático. Por eso, porque creo que hay monumentos históricos que se han convertido en parques temáticos.
mm, en atracciones turísticas. mm. Desgraciadamente, o sea, se ha perdido el rumbo de lo que fueron o de lo que se pretendía en su momento, aunque como tú bien has dicho, se sigan utilizando para el culto, para las misas y demás. Sí, bueno, tenemos el caso de Carcassonne, volviendo a Violet Leduc, También. por otro lado. Carcassonne está idealizado, se ve, no, la ciudad medieval, claro, tú vas a Carcassonne y te chirría, enseguida ves el perfil de lo que es la ciudad medieval y lo que ha sido recreado. Y dices, claro, es que aquí lo que gusta a la gente es que es lo que se hizo en el 19 realmente, es el Exin Castillos, ¿no? Diríamos, haciendo alusión a ese juego de los 70-80, ¿no? La recreación de un falso histórico que ha hecho que la gente vaya a visitar una ciudad medieval, pero muy retocada. Hay que verlo también en el contexto de restauración del 19, que también he dicho antes, y yo defiendo a Violette Leduc, no voy a decir que no. Em, Hay que verlo en el contexto en el que se hizo. Pero a mí lo que me fastidia un poco es que hay veces que somos muy críticos con restauraciones del 19 y del 20 que siguen criterios historicistas, que son los que se seguían en la época, y con otros no. Es decir, se critica mucho el barrio gótico de Barcelona, pero no se critica Carcassonne. Se critica mucho las intervenciones que se hicieron en Vitoria, por ejemplo, con Apraiz, que hace algunas modificaciones en edificios históricos con un carácter historicista, pero Carcassonne no se critica, ¿no? Entonces, esto creo que también es un debate que requiere de más profundidad, ¿no? Porque en unos sitios sí y en otros sitios no. En unos sitios parece que está bien hecho y en otros sitios qué barbaridad han hecho, ¿no? Entonces, claro, esto nos demuestra una vez más que hay muchas veces que también hay que creerse el producto, ¿eh? Porque los franceses se creen Carcassonne, se creen Notre Dame, lo exportan y parece que es lo más medieval del mundo, ¿no? Y volviendo a Víctor Hugo, no os olvidéis que Víctor Hugo en Notre Dame de París precisamente cita a Vitoria como ejemplo de ciudad medieval. Él había estado en Vitoria, sí que es verdad que cuando estuvo él en la ciudad todavía se conservaban 7 iglesias góticas, ahora conservamos 4, se conservaban las murallas, había más edificios medievales, pero bueno, conservamos mucho patrimonio medieval en la ciudad. Igual tenemos que explotarlo también nosotros, ¿no? Que sí que conservamos ahí una parte de aquella época, ¿no? Que también ya digo que hay intervenciones historicistas, por supuesto, es que es parte de la historia y ya os digo, es que esos edificios, si no se hubiesen intervenido de esta manera, no se hubiesen conservado tampoco. Bueno, y Víctor Hugo, de hecho, él aboga y defiende el estado ruinoso del edificio. Es lo que Sí. a él le interesa. Es Mm, esa ruina romantizada que es, esto es muy del 19, reconstruir la ruina y construir una ruina nueva, ¿no? O mm. sea, es como un poco un sinsentido, ¿no? Sí, son un poco Pero las dos líneas que se siguen, ¿no? La de Raskin más, ¿no? Que es mm, la de la ruina y la de Violet Leduc, que es más la idealización romántica de la Edad Media, ¿no? Son con los dos caminos, las dos vías que hay. y bueno, retomando la idea de Viollet-le-Duc, no tenemos que olvidar que en España también tenemos ejemplos. Un ejemplo muy claro y que a todos nos gusta visitar muchísimo es el Alcázar de Segovia. El Alcázar de Segovia hay fotografías y grabados antes de la reconstrucción y algunas de las torres pues se reconstruyeron siguiendo esos preceptos historicistas de neogóticos. Entonces, ocurre exactamente lo mismo. Se ha convertido en la imagen de la ciudad y forma parte del horizonte de la ciudad, pero es un horizonte ficticio. San Martín de Fromista también. Yo me acuerdo, típica imagen que caía con mucho porcentaje de posibilidades en selectividad, era San Martín de Fromista. ¿Por qué? Porque es el prototipo románico. Claro, es un prototipo románico rehecho en el 19. Si vemos también fotografías históricas, hay en la propia iglesia una maqueta de cómo estaba San Martín de Fromista antes de la intervención del 19. Claro, es que para selectividad es perfecto, porque todas las características que nos metieron ahí con calzador de qué tiene que tener una iglesia románica, San Martín de Fromista las tiene, pero también yo creo que sería importante dar esa divulgación también histórica de dar a conocer que realmente tanto el Alcázar de Segovia como Carcassonne,
como San Martín de Fromista, como todos estos edificios, están muy retocados. En el caso de Vitoria, ya he comentado la muralla de la Plaza de Escoriaza Esquivel, la Torre de Doña Ochanda, el Portalón. Claro, esto también yo creo que hay que divulgar cómo se transformó en una época concreta con unas características concretas también dentro del mundo de la restauración. Y que esos edificios, si no se hubiesen intervenido en esa época, probablemente ni San Martín de Fromista, ni el Alcázar de Segovia, ni la Torre de Doña Ochanda o el Portalón se conservarían hoy en día, o igual estaban en un estado ruinoso. Entonces, cada cosa se hace en su tiempo y se hace siguiendo los criterios de su época y está bien hecho, por supuesto. Ahí yo sí que quiero hacer hincapié en esto, porque hay muchas veces que se critica el Alcázar de Segovia o se critican estos edificios por esa creación de un falso histórico. Yo critico el falso histórico en el siglo XXI, no en los siglos XIX y XX. Sí, pero es lo que tú dices, que hemos estudiado algo falseado, porque alguien falseó las características de ese edificio para que tuviese todo lo que prototípicamente se esperaba de un edificio románico, en el caso de San Martín, por ejemplo, ¿no? Ahí yo también creo que hay que tener cuidado, porque también a día de hoy hay edificios en los que se han hecho intervenciones monstruosas metiendo hormigón armado. Por el contrario, también hay otras en las que se ha retirado intervenciones que a lo mejor se hicieron a mediados del siglo XX y a lo mejor ahora al retirar esa intervención, que en su momento supuso una consolidación, parte de la estructura del edificio pues se está deteriorando por haber retirado esa mala intervención. Entonces creo que también hay que tener mucho cuidado con esto porque para mí creo que supone un doble peligro, ¿no? El juzgar eso y el intentar retirarlo tal vez sea casi peor, ¿no? Entonces ahí no sé tú qué opinas también de estas intervenciones que está habiendo en algunos casos en donde se retira lo intervenido. Yo creo que no hay que retirar lo intervenido, es parte de la historia. Solamente hay que retirarlo cuando está afectando al edificio histórico. Es decir, si se ha realizado un muro de hormigón con un cemento Portland, es decir, el cemento gris este que tiene una salinidad muy alta, eso hay que retirarlo porque se come literalmente la piedra histórica. Ahí sí, pero cuando son intervenciones que forman parte de la historia del edificio y que no afectan a la estructura del mismo, creo que nos cuentan una historia también. O sea, yo soy poco partidario de la intervención, soy poco intervencionista, pero en todos los sentidos. Creo que la historia nos enseña cosas y creo que el patrimonio es una suma de todo lo que es la historia de ese edificio. Por eso yo soy poco partidario de retirar cosas. Claro, también podríamos decir, jo, es que el retablo barroco está tapando la estructura románica, pues quitamos el retablo barroco. No, el retablo barroco es parte de la historia del edificio. Hay veces que sí se han hecho intervenciones que, bueno, después de mucho debate, por ejemplo, en el caso de Santo Domingo de la Calzada, con el retablo de Damián Forment, se retiró al crucero para poder ver la cabecera románica y a la vez en el mismo entorno está el retablo de Damián Forment. Quizá no sea lo ideal, pero esa intervención ha permitido poder ver las dos cosas dialogando en el mismo edificio. Entonces, creo que más que aplicar una generalidad, siempre hay que estudiar cada caso. Y al respecto yo te quería preguntar, ¿qué te parece el uso de las nuevas tecnologías en estas intervenciones? Tanto para estudiarlo y poder intervenirlo si es que es necesario, como para poder enseñarle al público cómo era ese bien, ¿de acuerdo? En el caso de, pues, de una reconstrucción arqueológica o arquitectónica, el proyectar sobre el propio edificio a través de un vídeo mapeado cómo era el edificio o las pinturas que ahí estaban. Yo creo que a mí, yo sí que soy partidaria, creo que aporta. Al respecto de lo que no soy partidaria es de retirar un bien si es que existe y sustituir ese bien por una proyección o por un vídeo contándole al público, aquí había esto, bueno, ¿y dónde os habéis llevado eso que estaba ahí, ¿no? Y que también, bueno, se están haciendo con el tema de la guerra de Ucrania muchísimas reconstrucciones a través de fotogrametría de cómo eran los edificios para llegado el momento.
reconstruirlo teniendo esos modelos en 3D. Entonces, no sé qué opinas del uso de estas tecnologías. Bueno, yo siempre soy favorable a la utilización de estas nuevas tecnologías. Has dicho muchas cosas y con algunas sí estoy de acuerdo y con otras no tanto. A ver, en cuanto a la utilización de proyecciones de luz para ver la evolución polícroma de una portada, de una capilla, etcétera. Súper partidario. Se ha hecho muy bien en Catedral Santa María con la capilla paternina del pórtico, que se va viendo la evolución polícroma desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Me parece perfecto. Se ha hecho también, en este caso no hay una proyección, pero se ha hecho la carta de policromías también de la Catedral de Santiago de Compostela. Podemos ver cómo era el pórtico de la gloria del maestro Mateo en la primera policromía del siglo XIII, pero la que hemos conservado es la más moderna, homogénea, creo que es del 17. Lógicamente, esa policromía del siglo XVII es parte de la historia del templo y hay que conservarla, porque, claro, un criterio que se utilizaba no hace tanto tiempo era sacar lo más antiguo. Precisamente la tecnología ahora nos permite reconstruir lo antiguo sin destruir lo más moderno. Entonces, claro, si se podría hacer una proyección sobre un modelo o poder ver la evolución polícroma de ese pórtico sería maravilloso. Por ejemplo, en la restauración de la Virgen Blanca de Vitoria se rastrearon hasta 11 policromías diferentes y se han recreado por modelos de ordenador. Y eso es, vamos, algo necesario y algo súper divulgativo, didáctico y que nos ayuda a entender cómo fueron evolucionando las policromías en una época. Entonces ahí, por supuesto, que soy totalmente partidario de esto. Los mapping de pinturas que no están y que estuvieron. Pues claro, ahí queda muy chulo en San Clemente de Taúl, que me imagino que era el caso que estabas pensando cuando lo has dicho. Es muy didáctico, se ve muy bien cómo eran estas policromías, pero claro, el original está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona. ¿Por qué está allí? Porque en 1920 estaban arrancando las pinturas del Pirineo para llevárselas a Estados Unidos. En ese momento tuvo sentido que el Museo de Barcelona comprase las pinturas o que pagase a estos artistas italianos que estaban haciendo el extrapo para llevar esas pinturas a Estados Unidos y que se quedaran en el Museo de Barcelona, actualmente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Pero 100 años después, en 2024, creo que la pintura mural de San Clemente de Taúl, de San Joan de Boí o de Santa María de Taúl o de todas estas pinturas que están en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, creo que deberían restituirse en el lugar en el que estaban originalmente. Y eso mismo pienso de los mármoles del Partenón, que no tiene sentido que estén en el Museo Británico, que deberían devolverse a Atenas. Igual que pienso que el Museo Nacional de Arte de Cataluña debe devolver esas pinturas a las iglesias. ¿Que se ha sustituido el efecto polícromo con proyecciones maravillosas? Sí, pero una proyección no deja de ser eso, una proyección virtual de algo que se ha conservado. Porque otra cosa es que no se hubiesen conservado esas pinturas y que supiésemos que cómo son a través de fotografías o a través de lo que fuera. Entonces ahí sí que el mapping es muy útil, pero cuando se Recuerda lo que yo he conserva, dicho, ¿eh? siempre y cuando el bien original no se conserve. Exacto, exacto. Por eso ahí vamos, yo lo tengo clarísimo. Y en cuanto a lo de Ucrania, pues yo ahí no estoy de acuerdo. O sea, sí que me parece muy interesante que se puedan recrear, pero desde un punto de vista digital, creo que es un trabajo muy interesante porque al final es una manera de ver cómo era eso antes de la guerra, pero para reconstruir yo no estoy de acuerdo. De hecho, creo que lo que destruye una guerra reconstruirlo igual no es positivo. Es decir, creo que hay que hacer algo nuevo y bueno, pues lo destruido, destruido está. O sea, a mí, por ejemplo,
recrear las fachadas como se hizo en Varsovia tras la Segunda Guerra Mundial, al final es crear un falso histórico. Es lo mismo que acabo de criticar en Notre Dame de París. Es decir, tener un modelo, una maqueta o tener un modelo virtual sobre estos edificios me parece muy didáctico, muy divulgativo, muy interesante y creo que hay que hacerlo para entender mejor la historia. Pero la reconstrucción es olvidar las huellas de una guerra. Y la guerra es destrucción. Y creo que el horror de la guerra es eso, la destrucción de patrimonio, sí, pero también de vidas humanas, ¿eh? No nos olvidemos. Y creo que una guerra no hay que olvidarla. Y haciendo un falso histórico, de alguna manera se olvida, quizá no la generación que ha vivido la guerra, pero en dos, tres, cuatro generaciones, cuando ya no hay abuelos que hablan de la guerra, cuando ya ese discurso de la guerra ha quedado olvidado, creo que hay que seguir teniéndola presente, porque la guerra es muerte y es destrucción. Y eso creo que los falsos históricos ayudan a que se olvide eso. ¿Y no crees que es positivo para la población que recuerde cómo era ese bien a modo de sobreponerse o sobrellevar el conflicto cuando todo acabe, el reconstruir lo que forma parte de sus recuerdos o la propia reconstrucción? ¿No crees que es también un proceso en sí mismo que ayuda a devolver la identidad a ese pueblo que ha quedado devastado? Lo que pasa que no es devolver la identidad, es crear una nueva identidad. Es decir, creo que la reconstrucción virtual, ya te he dicho que me parece muy positiva, creo que el construir nuevas edificaciones que incluso, bueno, pues pueden ser más, con unas condiciones habitacionales mejores para los pobladores de estos lugares. Es que es lo que decimos con Notre Dame, el incendio ha destruido la aguja y ha destruido la cubierta. Y eso es que es lo que he criticado en Notre Dame del falso histórico. Es decir, es crear una nueva historia copiando, intentando arreglar lo que se ha destruido. No, el incendio ha destruido Notre Dame, la guerra está destruyendo Ucrania. Es que creo que es importante eso, que es que esa herida y esa destrucción está ahí. Y es que el incendio mal, porque bueno, es un incendio, pero bueno, a fin de cuentas es un incendio que destruyó el patrimonio. Pero es que una guerra destruye patrimonio, pero mata gente también, ¿eh? Y esto a mí, todo lo que sea recordar la guerra, me parece positivo para no volver a tropezar en la misma piedra, que es que encima, aunque se intente no olvidar, se sigue volviendo a repetir la guerra. Entonces, vemos que casi se da muchas veces. Claro, la línea histórica, la línea de la historia no es una línea ascendente, sino que es una espiral que volvemos al punto de partida. Y a mí, por ejemplo, no en este caso el conflicto de Ucrania, vamos a ir al conflicto de Palestina. Estamos viendo pues también una guerra, pero es que a mí me parece que se les ha olvidado de alguna manera a los judíos, o en este caso a los israelitas, que fueron los oprimidos y ahora son los opresores. Por eso creo que la guerra no hay que olvidarla. Es que si ellos hacen una reflexión y dicen, no, es que en la Segunda Guerra Mundial fuimos nosotros los bueno, aniquilados prácticamente, no vamos a hacer ahora nosotros lo mismo, que a fin de cuentas es lo que están haciendo. Por eso digo que es importante que no se olvide la guerra. Es algo que la historia debería enseñarnos a A no valorar. tropezar con la misma piedra. Sí, sí. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias, Laura, por este vídeo. Creo que ha sido una conversación muy agradable. Y bueno, si quieres, podemos dejar aquí una conclusión, ¿no? De lo que hemos comentado. Eso, hemos hablado de un incendio que destruye patrimonio, de las posibilidades para reconstruir ese patrimonio y hemos tenido ese debate para ver cuáles son las posibilidades las más adecuadas y las menos y por qué no estamos muy de acuerdo con este falso histórico. Luego también hemos aportado valor de otros edificios, de otros temas incluso, ¿no? Hemos hablado de nuevas tecnologías, hemos hablado de problemas ambientales que pueden derivar de estas restauraciones.
Y también hemos comentado a lo largo del vídeo que os íbamos a dejar una serie de imágenes que ahora veréis cuando dejemos de hablar y que estas imágenes podréis dejarnos en comentarios lo que opináis de cada una de ellas, cuáles os gustan más, cuáles os gustan menos y también nos gustaría saber vuestra opinión sobre lo que pensáis o cómo se debería haber restaurado Notre Dame, si estáis de acuerdo con nosotros o no. Todo enriquece el debate. Así que muchas gracias, Laura, y os dejamos aquí las imágenes para que votéis. Muchas gracias a ti, Hugo, por haberme invitado. Y nada, lo dicho, que os emplazamos a que nos deis vuestra opinión y si conocéis algún otro ejemplo de algún otro edificio o algún otro caso que os recuerde a lo que está sucediendo o lo que sucedió con Notre Dame, pues también es bienvenido. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo, chao. Chao.